Vamos a continuar con la última intervención del día de hoy. Me permito presentar a Francisco Gutiérrez. Francisco es licenciado en Educación Física, tiene maestría en Gobierno y es especialista en asesoría y consultoría de organizaciones y en administración deportiva de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el director del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la misma universidad. Bienvenido, un gusto tenerlo acompañándonos desde México. Doctora Adriana, para mí es un placer estar acá con ustedes. Quiero presentarle un saludo muy especial al doctor Timoteo, a la doctora Nubia Ruiz, a la doctora Olga Lucía, pero quiero darle un abrazo fraterno desde la virtualidad a la doctora Rocío Gámez y a la doctora María Cristina Gutiérrez, quienes me extendieron esta invitación. Y siempre detrás de cámaras en estos grandes eventos hay un gran equipo, y quiero saludar entonces al grupo de hábitos y estilos de vida saludable del ministerio que hacen posible este evento. A mí quisiera compartir pantalla, perdón, me regalan un segundo. Claro que sí. Mientras comparte la pantalla, yo recuerdo algo que me faltó, y es decir, con qué tema nos va a acompañar ustedes, cambios que se han generado a nivel curricular en entornos universitarios y la promoción de actividades. Correcto. Quisiera empezar desglosando un poco el título que me han dispuesto a compartir, cambios que se han generado a nivel curricular. Y quisiera empezar por ahí, y es el tema de currículo, ¿cierto? Antes de esta situación pandémica, el país estaba viviendo una situación política en todas las universidades de Colombia, inclusive las universidades privadas se unieron, y quisiera partir por esta definición de currículo, que no es solamente el conjunto de conocimientos que le entregamos a los estudiantes en un momento determinado, sino más bien lo podríamos entender como un constructo social, donde se plasman, además de los temas o de las percepciones epistemológicas, pedagógicas, psicológicas, antropológicas. Además de esto, lo que se plasma en la intención o en el desarrollo curricular de lo que nosotros entregamos a los estudiantes en formación, no es otra cosa que una ideología o una intención de sociedad. Y yo creo que esto no lo podemos perder de vista en esta discusión, porque mis antecesores han planteado unos temas muy interesantes frente a lo que debe ser hoy la actividad física. Entonces yo quisiera que no perdamos de vista tampoco lo que está sucediendo. Yo quiero plantear mi discusión en términos de la preocupación también que como académicos tenemos frente al tema de la actividad física. O sea, no podemos olvidar de que lo que estamos viviendo hoy es una crisis sanitaria, humanitaria y económica, que no descarta al sector deportivo en ninguna de sus manifestaciones. O sea, hoy, estos son datos de hoy, en el mundo tenemos 6.648.681 infectados, de los cuales ya han fallecido casi 400.000 personas. En Colombia tenemos 33.000 personas en este momento con el virus encima, ¿cierto? Si bien es cierto que hay unas mayores inversiones en el tema de la salud, podríamos preguntarnos si lo que también tenemos con esta situación es una mayor cohesión familiar. O sea, en situaciones donde la misma posibilidad de estudio, de trabajo, nos tiene agobiados a todos en un incremento de la actividad laboral o académica en cada una de nuestras casas. Voy a poner un ejemplo. Mi esposa trabaja en una fundación que atiende a víctimas de la violencia sexual a niños en este país, y el incremento de estos índices y de la violencia intrafamiliar se ha incrementado en esta época de pandemia. Los abusos a la niñez, o sea, entre otros factores. También hay unos temas que yo quisiera plantear, y es la situación actual frente a la activación internacional de los sistemas de información de mercados laborales y de seguridad social que plantea el BID. O sea, muchos de los sistemas de información que nos están recaudando para mirar el tema de la información pandémica, pues no solamente una situación de salud, detrás de esto también hay unos temas de factores económicos, de intereses de los gremios, que esto ha llevado a que los gobiernos tomen medidas de favorecer
de manera inmediata también la activación de la economía y de los diferentes sectores, del cual el nuestro no se escapa. Uno de los sectores más digamos, aporreados por esta situación es el nuestro. Y aquí podrían caber dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué tan potente es nuestro sistema de información en el sector deportivo? Y con esto quiero hablar de deporte, de actividad física, de recreación, de actividad física, de educación física inclusive, ¿cierto? ¿Qué tan sólido es nuestro sector como sector económico para poder dar estas discusiones en otros escenarios? En este sentido hay varias evidencias de lo que está ocurriendo con la pandemia, y es el incremento de los casos del COVID. Ya lo hemos visto, ahorita vamos a ver una curva importante. El incremento de la deuda pública para poder atender las situaciones de la economía, una contracción del PIB mundial, o sea, del Producto Interno Bruto, pero también el PIB regional, o sea, incluyendo a Colombia. Esto afecta considerablemente, se piensa una caída, se proyecta una caída del PIB regional del 6% al 0.2% en América Latina, y una pérdida de empleos estimada en 17 millones de empleos en América Latina. En Antioquia nomás, el grupo de macroeconomía de nuestra universidad acaba de hacer un estudio donde ya proyectó una pérdida ahorita para el segundo semestre de 130.000 empleos, en los cuales no escapamos nosotros, los de nuestro sector. También hay una situación que nos genera angustia, ¿cierto? Y es varios estudios que se muestran aquí, simplemente cito algunos de los que tanto se han hecho en el mundo, donde la Universidad de Harvard plantea un diagnóstico de que quizás el coronavirus se extienda hasta el 2024 y que ese distanciamiento social quizás sea necesario hasta el 2022. En este momento hemos tenido experiencias de ver países con una disciplina social férrea, como es el caso de Corea, que habían, después de un momento de aislamiento, llevan a las personas a los temas de actividad física, a los temas de reinicio de actividades escolares, pero que luego se retractan porque hay una réplica de los casos de COVID en este momento en dicho país. Quiero tomar también un autor israelí que acaba de plantear, Ravetz, que acaba de plantear que hay cuatro situaciones importantes en las cuales, o cuatro escenarios en los cuales nos podríamos manifestar, y es pues una nueva panarquia, y es qué pasa si se reanuda el progreso, se resuelve la pandemia, mientras tanto que permanecemos atentos durante el futuro próximo, ¿cierto? Reconstruir el juego familiar de una producción y de consumo tecnocapitalista, o sea, es simplemente nos asumimos a lo que está demandando la globalidad en este momento desde el punto de vista económico. Hemos entrado también en un escenario de virtualidad real, ¿cierto? Donde tenemos grandes desafíos con las personas y con las comunidades, pero también quizás nuevas oportunidades como las que han planteado mis antecesores. Pero también tenemos otro escenario, y es el de las ciudades cerradas por el miedo, que también puede ser un asunto que si no lo manejamos podríamos recurrir a él. Y aquí nos enfrentamos a dos discursos que están cobrando tendencia en el mundo, ¿cierto? Nos regalan miedos para vendernos seguridad, o el discurso del no pasa nada, como lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos o en Brasil, digamos, desde la cabeza de sus mandatarios. Y esto pone en una discusión también lo que es digamos, el debate entre la economía y la salud pública, ¿cierto? Por un lado, se nos plantea ese discurso de que la economía se está yendo a pique y que si no activamos la economía, entonces las muertes van a ser por hambre, pero por el otro lado, quiero traer aquí, esta es la curva del COVID en Colombia, la anunciaba ahorita, cómo en los picos que tenemos en esta curva particularmente se dan en los momentos en que se empiezan las activaciones de los sectores económicos, y que muy seguramente el pico de la pandemia en nuestras grandes ciudades particularmente, y hablo de la nuestra en Medellín, que ha manejado digamos una política de salud pública bien interesante, donde el número de muertos en Antioquia no han sido sino 6 hasta el momento,
pero que no sabemos qué vaya a pasar en los próximos 15 días cuando esta semana se liberó el pico y cédula ya en alternancia de pares impares en la comunidad. O sea, hasta la semana pasada solamente teníamos un día de salida, hoy tenemos 3, 4 días de salida semanales en nuestra ciudad. Igualmente, entonces, en ese tema del dilema entre la salud y la economía se presentan varias situaciones. Lo primero es que el sedentarismo, como ustedes bien lo han planteado, ocupa hoy el 4º lugar de las causas de morbimortalidad en el mundo. O sea, es un asunto donde la Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de hacer actividad física. Eso es algo que se nos dice, donde se nos recomienda un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada. Los epidemiólogos recomiendan igualmente el aislamiento social preventivo, ¿cierto? Que son, digamos, 2 enfoques, uno del tema de la actividad física, pero el otro es cómo manejar la pandemia. Y desde el punto de vista económico, pues entonces empiezan a aparecer situaciones complejas como el de los empréstitos a los gobiernos que van generando endeudamientos, recomendaciones a la actividad de la economía y recomendaciones para el pago de las deudas vía modificaciones inclusive de los regímenes pensionales. Esto es importante tenerlo en consideración porque estamos viendo lo que está ocurriendo con la pérdida de empleos y la imposibilidad de que la gente inclusive tenga hoy un sistema de salud que lo cubra. Esto no escapa al deporte como un ecosistema deportivo. O sea, aquí estamos viendo inclusive pérdidas calculadas en billones de dólares, de 756 billones de dólares. Es una cifra impresionante en la industria deportiva en el mundo. El sector más afectado en Colombia, pues en este momento con un 22% de las empresas son los hoteles, los restaurantes, el turismo, pero el deporte como un ecosistema deportivo y la cultura están cayendo en esta situación. Y aquí quiero entonces empezar a hablar del tema de la educación, que es un poco lo que me han pedido que hable, sin perder de vista el escenario anterior. El mandato de UNESCO desde esa Carta de Naciones Unidas del 2015, que efectivamente, como lo planteaba la doctora Rocío ahorita, se configuró en Medellín, hace un llamado a que en la educación nadie se quede atrás. Pero estos son 2 escenarios que frente a esta situación que tenemos hoy con el COVID son reales. No solamente para los estudiantes de la básica primaria y la secundaria, sino para los estudiantes y profesores de nuestras universidades. O sea, tenemos por un lado unos colegios con unas potencialidades tecnológicas, con una capacitación de sus maestros para el manejo de este tipo de escenarios, pero en el otro lado, y particularmente en el mundo de lo rural en Colombia, donde nuestro país por excelencia es rural, el otro escenario que tenemos es este. Niños sin tecnología, maestros sin capacidades tecnológicas para entrar a cubrir. Hemos visto en estos días las noticias, por ejemplo, en el Chocó, donde los niños tienen que subir, desplazarse cualquier cantidad de kilómetros para llevar un computador donde es el único que tienen para buscar el área de conectividad. Frente a este impacto, entonces, nosotros hemos tenido que enfrentar esto desde las universidades, pero también desde las instituciones educativas y particularmente para llevar los temas de actividad física, que es el tema que estamos tratando. Lo primero es que hay crisis en los modelos pedagógicos y didácticos. Yo observo, me da hasta risa ver al profesor de educación física del colegio de mi hija, donde ella se conecta en su clase a través de un computador, y es el profesor dictando la misma clase que dictaba en el colegio, tratando de hacerla de manera virtual. O sea, no podemos transferir el modelo pedagógico de una clase presencial a una clase virtual. O sea, eso no es... Además que no tenemos realmente una situación de virtualidad real. O sea, el tema de virtualidad estaría entre comillas, estaríamos más próximos a lo que podría ser una educación a distancia. Todavía digamos, el modelo no se ha configurado, no teníamos los recursos, a todos nos cogió esto, como diríamos vulgarmente, con los pantalones abajo, porque no estábamos preparados para ello.
Esto ha llevado también a situaciones impredecibles, ¿cierto? El cese de actividades, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario. Limitaciones en el uso de las TICs, o sea, nuestros maestros, nosotros mismos no estábamos preparados para enfrentar esto con la rapidez que hoy se nos exige. Sin hablar de la escasez tecnológica, inmobiliaria y alimentaria. Yo quiero dejar este punto muy en alto también, porque no basta con llevar educación física, y hablo en este caso de las instituciones públicas. O sea, muchos de los niños que nosotros tenemos hoy en Colombia tenían una comida al día y era la que se comían en la escuela, que hoy de pronto no les está llegando en algunos territorios. Que no podemos pretender hacer, y aquí yo simplemente pongo un ejemplo y lo quiero poner grotesco, no por faltarle el respeto al doctor Timoteo, sino sería difícil obtener esos 10.000 pasos de un niño que está desnutrido en Colombia hoy. O sea, esto sería importante reflexionar. Lo otro es la deficiente preparación en bioseguridad para el retorno. Nosotros hemos visto todos los modelos que han presentado otros países como Singapur, como Corea, como Japón, como la misma China, de donde viene el tema de la pandemia, en términos de bioseguridad para el ámbito escolar. Nosotros no tenemos esas capacidades hoy en nuestro país. Los tiempos y las capacidades de conectividad familiar. O sea, hay familias que no tienen sino un equipo para un conglomerado de 5 personas como mínimo para poderse conectar todos al mismo tiempo. Esto es un tema complejo. Hablando igualmente de lo que planteaba ahorita frente al tema de la educación rural. Pero esto también nos pone unos nuevos retos, y es la dialéctica de la naturaleza. O sea, hoy la dialéctica de nosotros, desde el punto de vista de la educación, ha estado planteado en el egocentrismo del hombre, en pensarse él como el rey de la naturaleza. Hoy nos ha demostrado que nosotros tenemos que tener otras lógicas totalmente distintas, de tener la capacidad de reconocer en el otro, de reconocer en el mismo entorno las potencialidades que nosotros tenemos para desarrollar nuevos mecanismos de socialización con los demás. También tenemos unas oportunidades de flexibilización curricular en tiempos, en metodologías, en nuevas formas evaluativas. O sea, la clase no puede seguir siendo lo que teníamos. Nosotros acabamos de hacer en nuestra universidad que no hemos llegado nuevamente al retorno a la universidad, porque en el caso de la Universidad de Antioquia somos 40.000 personas que no podríamos configurarnos en un espacio físico de manera, o sea, tuvimos que suspender inclusive el examen de admisión donde estaban previstas la vinculación de la participación de unos 25.000 aspirantes. O sea, no tenemos la forma de conglomerarnos en este momento. Esto nos tiene que llevar a otra situación, y es desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje. O sea, el aprendizaje hoy tiene que estar centrado en los alumnos, no en el docente. O sea, tenemos que entregarles a ellos las capacidades, la capacidad investigativa inclusive. Los temas de inclusión y de equidad de género son una oportunidad para reconocernos hoy, como lo estaba planteando ahorita la doctora Olga, con los temas de movilidad, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que potenciar esta situación en términos de buscar una mayor equidad en la ciudadanía. Otro aspecto que tendríamos que aprovechar es el tema del voluntariado. O sea, hoy estamos aquí un grupo de personas, de ponentes con altas capacidades en el país, me excluyo de ello, por supuesto, para no ser egocéntrico, pero hoy estamos aquí en una acción voluntaria, y esto es lo que ha pasado en todas las instituciones, en todo el país, de contar los unos con los otros, de apoyarnos mutuamente, de reconocer las capacidades que tenemos. Y esto lo tendríamos que seguir trabajando en la sociedad. Pero también es la posibilidad de utilizar otros medios, no solamente las plataformas. O sea, la radio, la televisión, o sea, yo veo estas oportunidades y recuerdo a mi tío Kiko estudiando bachillerato por radio. O sea, y él logró sacar no solamente un bachillerato, sino una carrera. Y así se formó, y yo creo que son cosas que hoy los medios de comunicación nos permiten a nosotros también interactuar de otra manera. Quiero retomar un estudio muy interesante que ha hecho SCUN
para el doctor Timoteo Ascún es la Asociación Colombiana de Universidades, donde han hecho una encuesta gigante a los universitarios en el país y aparecen cifras importantes como esto. Los estudiantes que vivían en sitios alquilados se desplazaron hacia sus casas de familia. O sea, muchos de nuestros estudiantes se pudieron desplazar de nuevo a sus regiones, pero otros se quedaron anclados en las ciudades. Se quedaron anclados sin trabajo, sin comida, ¿cierto? Con dificultades económicas porque sus padres no les pueden girar, etc. El 20% de los estudiantes habita con 5 o más personas. O sea, esto es un tema de hacinamiento familiar, por decirlo de alguna manera, en el uso tecnológico. Pues yo soy un bendecido, pero a mí me tocó comprar para mi casa en esta situación de pandemia 4 sillas ergonómicas y 2 computadores adicionales para poder estar conectados todos en casa. El 75% de los casos el ingreso del hogar es inferior a 2 salarios mínimos. Estamos hablando de los estudiantes en Colombia, de los universitarios. No es solamente de los de las universidades públicas. Esto fue un estudio realizado con universidades públicas y privadas. El 87% de los estudiantes de nuestro país han tenido disminución de los ingresos durante la pandemia. Y esto es pensar también en los pasos que están dando, por ejemplo, las universidades, tanto públicas como privadas, en disminuir los costos de matrícula. Estas son acciones que tendríamos que hacer. El 34% de los alumnos consultados no ha avanzado en las asignaturas prácticas. O sea, particularmente en nuestro campo, en el área de la salud, y hablo aquí de la medicina, de la odontología, de salud pública, de educación física, de recreación y deportes, entre otros programas, tenemos las prácticas justamente por los temas de bioseguridad un poco frenados. Hay una mayor satisfacción de los estudiantes de las instituciones de educación privada con respecto a los estudiantes de las instituciones de educación pública. ¿Por qué? Por una sencilla razón. O sea, la capacidad de conectividad, la capacidad de equipos que tienen nuestros estudiantes de las universidades públicas es inferior a los de las privadas. Más del 50% de los estudiantes está satisfecho con la solidaridad de los profesores durante la pandemia. Esto es un acto que hay que reconocerle a nuestros docentes. O sea, nuestros docentes no solamente se han solidarizado con los temas educativos, sino inclusive con temas económicos, de brindar un apoyo con un mercado, con un computador. O sea, esto es un valor que esta sociedad debe de mantener. Otro aspecto importante es que el 55% de los estudiantes consultados consideran que las instituciones han respondido bien, pero ese 55% es interesante, pero me parece más interesante para reflexionar es qué ha pasado con el otro 45% de los estudiantes que están inconformes. ¿Cierto? La estadística puede con todo, de acuerdo a cómo la leamos, podríamos decir aquí, esto es algo preocupante. No estamos atendiendo en razón de la necesidad de los estudiantes. Aquí hay un asunto y es que efectivamente hoy esta generación pues medianamente tiene las posibilidades de conectividad. La gran mayoría tienen equipos, tienen conectividad. El 85% de los alumnos consultados considera que tiene muy buena salud y que el 70% considera que la salud física ahora esté igual o mejor que en la pandemia. Pues no sé cuál sería el tema del concepto de salud que allí se aplique, porque efectivamente en el siguiente ítem ellos dicen que el 60% reporta un impacto negativo en sus actividades físicas y recreativas. O sea, no tenemos contacto, no tenemos posibilidad de socializar con los amigos, se sienten solos nuestros estudiantes a la posibilidad de compartir el estudio con otros. La mitad de los estudiantes ha aumentado el tiempo dedicado a la familia y el 1.2% reporta a alguien diagnosticado con el COVID en su núcleo familiar. Esto también es llamativo. Bueno, no me quiero quedar en estas estadísticas para seguir en los retos, ¿cierto? Hay unos cambios importantes que en nuestras instituciones de educación superior, hago propaganda aquí de mi Universidad de Antioquia, que ahí se ve la foto, es un campus muy bonito. Tenemos que tener unos cambios trascendentales y algunos de ellos moverán las estructuras de la universidad.
O sea, tenemos que cambiar hoy los marcos normativos, los sistemas de oferta y demanda se van a ver afectados. Hoy, programas como el nuestro de educación física, sin duda serán uno de los que más baja demanda van a tener en el país, justamente por la situación de contacto. Lo mismo los programas del área de la salud, o sea, están en esa situación. Nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, así como formas de interacción, y lo que planteaba ahorita la doctora Olga Lucía, y es el tema de la transformación de los espacios físicos y de la infraestructura. Ahorita quiero referirme a ello con mayor ahínco. Las medidas sanitarias deberán implementarse casi que de forma obligatoria y por ley para nuestras instituciones de educación superior. Pero esto tiene que estar amarrado también a una situación de ajustes e impactos que se darán en el personal académico y administrativo. O sea, hay inclusive riesgo de que muchos de nuestras personas en nuestras instituciones que ocupan estos lugares de lo administrativo salgan, porque hoy bajo este tipo de modalidades no son necesarias. Y aquí hay un reto para el Estado, y es que nada de estas cosas se pueden lograr sin el financiamiento a las instituciones de educación superior. O sea, ni para las instituciones educativas del ámbito de la primaria y de la secundaria. O sea, si no hay recursos para combatir o para apoyar estas medidas que se requieren, difícilmente vamos a poder emprender una situación. Y nos tendríamos que preguntar por un plan de activación de nosotros como sector del deporte, de la actividad física y la recreación. Yo veo con mucha preocupación la ligereza y de alguna manera la presión que ejercen los medios y particularmente sectores como el del fútbol o como el sector de los gimnasios por reactivar la economía de esto. Y quisiera preguntar, que nos hiciéramos estas preguntas. ¿Quiénes somos nosotros como sector? O sea, como sector de la educación física, como deporte, como recreación, ¿cómo estamos con relación al tema de la pandemia? ¿Qué queremos como sector? ¿Cuál es el plan de choque que realmente como instituciones y como sector tenemos para enfrentar este tipo de situación? ¿Cuál es la planificación de mediano y largo plazo que nosotros estamos teniendo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? O sea, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Porque es que esto no basta con diseñar la estrategia, sino cómo las personas que están inmersas en nuestro sector se apropian de ellos. Y aquí hay una cosa que nos puede echar para atrás todo lo que acabo de decir, y es con qué recursos contamos. Y quiero decir esto porque es que aquí hay unos temas bien importantes. Miren, en nuestro país yo creo que no han faltado protocolos. Todos los días sale un protocolo. El mismo Ministerio del Deporte hoy tiene un protocolo. Y los protocolos, por supuesto, han estado con el acompañamiento de los epidemiólogos que son expertos en este tema. Pero no son los únicos y suficientes en emitir los conceptos para este sector. Aquí, por ejemplo, el tema de la semana pasada tuvimos un foro con una ingeniera química y nos hablaba de los factores biológicos de riesgo que tiene nuestro sector deportivo. Estamos utilizando indistintamente el mismo tipo de desinfectantes para todos los materiales. O sea, el cloro parece que fuese la panacea para activar o desactivar cualquier virus en el medio. Y no es así. O sea, toda la implementación deportiva no es igual. Hay implementación deportiva que el cloro se la come viva. Por ejemplo, todas las máquinas digamos, metálicas. O sea, nosotros tenemos que acudir a protocolos específicos de acuerdo a las necesidades y a los espacios que nosotros estamos requiriendo. Deportes como los deportes de combate, yo soy taekwondista, y los deportes de combate no tienen un pronto regreso. Y en este sentido su ciclo olímpico, para poner un ejemplo nomás, se pierde en los deportistas de nuestro país. Por más que se entrene en la casa, que un taekwondista o un judoka o un karateca haga una kata o una punce en su casa, no va a estar preparado para un combate el día de mañana de forma real. Entonces estos son llamados no solamente para mirar los temas de bioseguridad en los escenarios deportivos, sino en los equipamientos
y en las formas en que vamos a interactuar con el sector. ¿Cómo hemos promocionado entonces el tema de la actividad física? Bueno, lo primero es que efectivamente todas las instituciones lo estamos haciendo. Y creo que un factor de favorabilidad que se nos dio para esto fue la obligatoriedad de que mantuviésemos los contratos de las personas. O sea, que no las despidiéramos. Y yo creo que esto es importante. Y aquí lo primero que tuvimos que hacer todas las instituciones fue un diagnóstico de nuestras capacidades tecnológicas y las capacidades en el manejo de herramientas para las TICs. O sea, no teníamos todo el conocimiento, pero tampoco teníamos todo la capacidad tecnológica. Tuvimos que comprar equipos, tuvimos que capacitar, creación de contenidos audiovisuales para realizar actividad física en casa. O sea, esto era impensado en nuestro país. Era impensado para nosotros hace 4 o 5 meses. Hoy, en este momento, nuestros entrenadores, nuestros profesores han sido capaces de ser creativos, de reinventarse. Realización de foros con temáticas en todos los campos del conocimiento. O sea, esto es lo que estamos haciendo hoy. Esto no lo teníamos hace 4 o 5 meses. Nos teníamos que gastar cualquier cantidad de dinero para hacer un foro de estos. O sea, un foro de estos de manera presencial con 10 millones o con 15 millones de pesos no hubiéramos salido. Y hoy lo estamos haciendo. Hemos creado ambientes virtuales de aprendizaje para la medicación de los cursos. O sea, es la dosificación. O sea, no podemos llevar de alguna manera los cursos en las mismas formas en que lo hacíamos de manera presencial. Pero no solamente el tema de la virtualización, es el tema del apoyo de las TICs para mediar los cursos como tal. También hemos desarrollado actividades de bienestar para nuestras instituciones. Yo estoy seguro que en el IRD o que en el mismo ministerio o que en las universidades donde trabaja la doctora Adriana estamos... Sí, perdón, doctora, ¿me está haciendo? 5 minutos. Sí, ya voy a terminar. Y hemos coayudado al tema de las actividades lúdicas para docentes y estudiantes. Pero también nos hemos reinventado con los temas de extensión. Hoy las instituciones a quienes les servíamos de manera presencial lo estamos haciendo. En nuestro caso, aquí vemos un pantallazo de nuestras estrategias que denominamos el Instituto en Casa y hemos ofertado cualquier cantidad de nuevas alternativas. Pero yo quiero hacer una pregunta final. Esta es mi última diapositiva, doctora Adriana, y ¿es posible una actividad física biosegura para la población colombiana? Miren, el 87.76% de los municipios en Colombia son municipios de sexta categoría. Son 968 municipios de los 1.103 que tenemos en el país, a los cuales por el sistema general de participaciones de este país les llegan entre 50 y 100 millones de pesos al año para el deporte. El presupuesto del IRD yo creo que se acerca a los 800.000 millones, doctora Rocío, ¿cierto? El del INDER de Medellín está por el orden de los 180.000 millones. Pero ¿qué hace un gerente de un instituto municipal de deportes de Abriaquí en Antioquia o de, digamos, La Hormiga en Putumayo con 100 millones de pesos al año? Cuando la política de este país se ha denominado Colombia tierra de campeones. Tierra de campeones. Con un presupuesto de 637.142 millones de pesos. 637.142 millones. De los cuales el 2% de dicho presupuesto, o sea, 13.000 millones, son los que están destinados para el tema de actividad física en el país. El 2% está destinado para la cobertura en actividad física del país. Yo haría un llamado, ¿cierto? Ahorita me decían los antecesores que tendríamos, o sea, que el escenario del espacio público ha cambiado, que el escenario de
de la realidad de los escenarios ha cambiado, que las formas pedagógicas, lo digo yo, ha cambiado. Hoy este país tendría que decir, esta es la tierra de colombianos sanos, no tierra de campeones, es la tierra de colombianos sanos. O sea, hoy tendríamos, o sea, yo no quiero reñir con la discusión, con la vieja discusión de que qué es lo primordial, si el deporte de alto rendimiento o los temas del deporte para todos. Pero hoy, en este momento de situación de pandemia, yo sí hago un llamado al gobierno nacional para que pensemos en esa tierra de colombianos sanos. Muchas gracias, doctora Adriana, muchas gracias a mis compañeros.